Bienvenidos al curso de álgebra. El tema para hoy es los números reales. Empecemos. Los objetivos para esta clase son los siguientes. Primero, identificar y aplicar las distintas propiedades de las operaciones definidas en los números reales. Segundo, conocer los diferentes axiomas y teoremas sobre los números reales y respecto a la relación de orden. Los números reales. ¿Qué son los números reales? Pues es un conjunto denotado por la letra R mayúscula, con dos operaciones de suma y multiplicación, y además cada elemento está ordenado. La resta y la división se desprenden de la siguiente manera. Podemos ver que si yo sumo más un número negativo, esta suma se convierte en la resta. Y cuando yo multiplico por un número que está elevado a un exponente que es menos 1, eso se transforma en una división. El conjunto de los números reales abarca el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Además, el conjunto de los números reales contiene a los números enteros y esos a su vez a los números naturales. Los números naturales son números que representan cantidades que podemos encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, podemos encontrar 5 libros, una carpeta, o de repente 0 alumnos en un salón de clase. Luego, los números enteros incluyen a los números naturales, pero también los números negativos de esos. Luego, los números racionales son aquellos números que pueden ser expresados mediante una fracción. Por ejemplo, un medio, 4/5. Estos números tienen dos partes, uno que se llama numerador y otro denominador. Los números irracionales son números infinitos. Estos a su vez no se pueden transformar a una fracción. Los que originaron ese conjunto de números son los de la escuela pitagórica. Estos descubrieron el número pi, resultado de dividir la longitud de una circunferencia entre su diámetro. Vieron que esa división era una constante que era 3.1415, 92 y así sucesivamente, y ese número lo llamaron pi. Así como pi, hay otros números como por ejemplo epsilon, que vale 2.7182, y otros números. En realidad son infinitos números irracionales que hay. Para ejemplificar esta parte vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a clasificar cada uno de esos números de acuerdo a lo que hemos visto. El primer número es 23 sobre 13. Vemos que es una fracción, entonces vamos a decir que es un número racional. Luego tenemos a 8 entre 4, es un número racional, pero también si uno resuelve dicha división, que resulta 2, 2 es un número natural, por lo tanto podemos decir que es un número natural. Menos 9 viene a ser un número entero porque es un número negativo. Raíz cúbica de 5, si uno lo calcula ese valor mediante una calculadora, podrá ver que es un número decimal. Es un número decimal con cifras infinitas. A este número vamos a llamarlo número irracional porque no puede ser expresado mediante una fracción. Igual raíz de 15, y luego tenemos 2,3, que es un número que puede ser expresado mediante una fracción, que es 23 décimos. Por lo tanto es un número racional. Los axiomas. Tenemos básicamente dos tipos de axiomas: axiomas de adición y axiomas de multiplicación. En cada axioma tenemos axiomas de clausura, de conmutación, de asociación, el elemento neutro, el elemento inverso y el axioma de distribución. El axioma de clausura con respecto a la adición nos dice lo siguiente: si dos números que pertenecen a los números reales, entonces su suma también pertenece a los números reales. Y para la multiplicación dice lo siguiente: si A y B pertenecen a los números reales, entonces la multiplicación de dichos números también pertenece a los números reales. El axioma de conmutación nos dice lo siguiente: para todo A y B que pertenecen a los números reales, A más B es igual que B más A. Igual que para la multiplicación, A por B es igual que B por A. El orden de los factores o de los sumandos no va a alterar el resultado. El axioma de asociación nos dice que si sumamos, por ejemplo, A más B y luego lo sumamos con C, eso es exactamente de sumar B más C y luego más A. Igual para la multiplicación, si multiplico A por B y luego por C, esto es igual a multiplicar B por C y luego por A. El elemento neutro de la adición es el 0. ¿Por qué? Porque al sumar 0 a cualquier número resulta el mismo número. Y luego tenemos el elemento neutro de la multiplicación. Si uno multiplica
por 1 a cualquier número, resulta el mismo número, no cambia su valor. Por eso se le llama elemento neutro. El elemento inverso de la adición es el mismo número cambiado de signo. Por ejemplo, el elemento inverso de A vendría a ser menos A. ¿Por qué? Porque al sumar estos dos números resulta 0. El elemento inverso de la multiplicación sería el mismo número elevado a la menos 1. ¿Por qué? Porque al multiplicar ese número con su inverso resulta la unidad, que es el elemento neutro de la multiplicación. Por último tenemos el axioma de distribución, que nos dice que dado tres números que pertenecen a los números reales, entonces si yo sumo b más c y lo multiplico por a, eso es exactamente igual a que multiplicar a por b y sumarlo a por c. Veamos un ejemplo al respecto. En la siguiente operación nos pide hallar el inverso multiplicativo y aditivo. Entonces lo primero que vamos a hacer es sumar esto que está en el paréntesis primero. Para ello homogeneizamos las fracciones, multiplicamos por 3 en el numerador y por 3 en el denominador en esa primera fracción, y en la segunda por 2 en el numerador y por 2 en el denominador, obteniendo fracciones homogéneas. Y así lo podemos sumar fácilmente y tenemos que es 5 sextos. Luego lo multiplicamos por un quinto y cancelamos el 5 del numerador con el 5 del denominador, obteniendo un sexto. Entonces, ¿cuál será el elemento inverso multiplicativo? Será 6. ¿Por qué? Porque al multiplicar 6 por un sexto resulta 1. Y el inverso aditivo sería menos un sexto, porque al sumar menos un sexto más un sexto resulta 0. El reto matemático explica cómo se obtienen los resultados de las siguientes operaciones. Tu respuesta déjalo en los comentarios. Muchas gracias por su atención. No se olviden de dar like, suscribirse y comentar abajo para ver en qué forma podemos ayudarlos de una mejor manera. Gracias y nos vemos en el siguiente video.